Franco, buenas tardes. Hola Mariano, ¿cómo estás? Buenas tardes a vos, buenas tardes a la gente que está del otro lado de la pantalla, de los distintos dispositivos acompañando este hermoso evento. Agradecerte la presentación y por supuesto también la invitación de los organizadores. Feliz de estar acá. Bueno, la verdad que cuando se iba armando el Congreso, con la premisa de que el miedo no paralizara a nadie en este contexto de pandemia, en donde la educación ha tenido un rol clave, la verdad que es muy interesante también pensar el teatro, el arte y la ciencia. Te pregunto porque conozco un poco sobre tu laburo de artista, también de divulgador científico, si esto convive de una manera especial en vos o si también sos parte de otros proyectos que se abren a las experiencias del teatro, la ciencia y la comunicación de ambas cosas en la educación. Mira, nosotros particularmente lo que les vengo a contar hoy es un poquito la historia que hemos tenido en nuestro recorrido con el grupo Tacurú Teatro, que es con el que hemos estado mezclando la ciencia y el arte, primero con la intención de divulgar la ciencia a un público más masivo, pero después también buscando la idea de transformar la educación y transformar la forma en la que educamos, así que espero poder compartirles un poquito esa experiencia y bueno, contagiar al resto de la gente. Perfecto, estamos conectados, nos van comentando desde dónde nos miran y se quedan con el doctor Franco Mir. Te escuchamos muy atento, un gustazo, Franco, éxitos. Gracias, Mariano, muchísimas gracias. Bueno, para mí realmente, vuelvo a repetir, es un gusto estar acá con todos ustedes. Vamos a compartir la proyección que creo que ya está saliendo exactamente y como el título dice, este es un encuentro entre arte y ciencia y ver cómo el teatro se puede usar como una estrategia quizás para la educación de la ciencia, ¿sí? Creo firmemente en el poder transformador de las historias. Creo que los seres humanos por naturaleza somos grandes contadores de historias, pero también grandes oyentes de historias. No sé, pienso en los fuegos de las cavernas y demás y de toda la gente alrededor contándose historias de manera oral y cómo las grandes plataformas y los grandes fenómenos artísticos como la literatura, el teatro, el cine han ido contándonos historias y eso ha ido transformando nuestras sociedades. Particularmente, y para hablar y meternos directamente de lleno a la charla que vengo a compartirles hoy, todas las historias, vengo a compartirles una historia, y todas las historias tienen un comienzo, ¿no? Érase una vez en un reino muy lejano, o muchos años después, frente al pabellón del pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía recordaría en la tarde que su padre lo llevó a conocer el hielo, ¿no? ¡Guau! ¡Qué comienzo para una historia, para una novela! La mía, por supuesto, va a ser un poquito más humilde que la del querido Gabriel García Márquez, por supuesto. Pero bueno, mi historia comienza, o tiene su inicio, puede tenerlo, en la cátedra de Fisiología Animal, que es donde desarrollé, o intenté desarrollar en un principio, y actualmente estoy, mi carrera docente y mi contacto con los estudiantes. Ahí pueden ver ustedes una de las fotos no es del 2011, desde donde voy a empezar a contar esta historia, pero sí de una de las últimas fotos que estuvimos antes de la pandemia en el laboratorio, en los prácticos de laboratorio presenciales. Y esta historia, como les digo, se remonta al año 2011 y particularmente con un personaje en particular que es el señor Fabrizio Ballarini. El doctor Fabrizio Ballarini investiga los procesos de memoria y aprendizaje. Me llamó muchísimo la atención en el año 2011, cuando ambos éramos estudiantes de doctorado. Lo conocí en un congreso de la Sociedad Argentina de Investigación en Neurociencias, en el cual él presentó unos resultados súper interesantes acerca de cómo la novedad puede producir mejoras en el aprendizaje. Mejoras, por lo menos, en los recuerdos, en la forma en que se afianzan los recuerdos. Y recuerdo lo que más me llamó la atención de su charla es que él trabajaba con humanos. Imagínense yo acostumbrado a trabajar con ratas de laboratorio y que tuviese ahí algún investigador trabajando con personas, con chicos, me llamó realmente muchísimo la atención. Obviamente, mi espíritu de nerd, necesité hacerme amigo de Fabio Ballarini, así que con él después tuvimos un montón de proyectos juntos, como Educando el Cerebro y un montón de otras instancias de comunicación de la ciencia que realmente disfrutamos un montón. Pero en ese momento Fabio presentó los experimentos que luego culminaron en este paper que les estoy mostrando, que lo pueden ver, accesible online, lo puede acceder cualquiera, en los cuales ven que un evento novedoso puede mejorar la memoria particularmente ellos lo midieron en chicos de escuelas del jardín de infantes, ¿no? del nivel inicial. Con esta idea en la cabeza, yo en el año 2011 estaba participando
estaba haciendo, perdón, como les conté, mi carrera docente en la cátedra de Fisiología Animal. Me tocó ese año dar un teórico que es medio embole, ¿no? Sistema digestivo, particularmente, no sé, cómo se secreta el ácido clorhídrico en el estómago, cómo se digieren los distintos grupos de alimentos. Y en el parcial de esta materia y del tema digestivo, tocaban dos preguntas. Una que tenía que ver precisamente como cómo se secretaban a través de las células parietales el ácido clorhídrico al estómago, y el otro que tenía que ver con la digestión de los carbohidratos. Bien, con estas dos preguntas yo dije, algo tengo que hacer teniendo en cuenta estos datos que había recabado Fabri Ballarini en sus investigaciones, y se me ocurrió entonces hacer alguna especie de experimento con mis propios estudiantes en el aula. Fue así de que en el año 2011, cuando fui a dar la clase del sistema digestivo, lo que hice fue entrar bailando una cumbia, disfrazado, ¿sí? Algo bien novedoso, muy distinto a lo que venían dando mis colegas docentes, los teóricos, y repartí caramelos entre los presentes. Después, obviamente, llegó el turno del examen. Cuando evalué las respuestas de los estudiantes, podemos ver en verde que un 60% de los estudiantes habían respondido bien las dos preguntas que había sobre el sistema digestivo, un 30% respondió bien solamente una, y un 10% ninguna de las dos. Al año siguiente dije, bueno, voy a probar de nuevo esta estrategia, y volví a hacer una especie de intervención novedosa de lo que era la clase clásica, digamos, que existe en una universidad, en el cual está el profesor adelante dictando un teórico, y en el cual les ofrecí a los estudiantes, 3 estudiantes voluntarios, una serie de platos que tenían mayoritariamente carbohidratos o proteínas o grasas, y jugamos con una especie de cuestionario a ver cuáles de estos alimentos iban a estar digiriendo primero y demás, lo cual todo el mundo se empezó a reír, por supuesto, y demás, y fue muy divertida. Como podemos ver, después cuando evalué nuevamente el resultado de esa evaluación, otra vez, alrededor de un 60% habían respondido las dos respuestas correctas. Sin embargo, como científico me faltaba mi control negativo, es decir, un control en el que pudiera decir una clase normal qué tipo de experiencia o qué tipo de resultado iba a tener. Eso sucedió en el 2013, donde me paré frente de la clase y di una clase normal, como cualquier otro docente del mundo, y sin nada novedoso. Fíjense cómo cambió el porcentaje de gente que respondió correctamente las dos preguntas del examen que tenían que ver con el sistema digestivo. La clase fue la misma, los contenidos fueron los mismos. ¿Qué había variado? El grado o el cambio, la sorpresa de llevarse algo distinto de esa clase. Con esa idea en mente, y siguiendo con mi carrera docente, también participaba de un grupo de jóvenes con compañeros y amigos y amigas, en los cuales teníamos como principal objetivo sacar la ciencia de los laboratorios y compartirlos con el resto de la sociedad. Así buscábamos distintas estrategias para poder popularizar la ciencia. Y fíjense bien que digo la palabra popularizar, porque la llevábamos hacia un montón de lados y un montón de espacios que no eran los espacios académicos clásicos y característicos, ¿no? Con este grupo dijimos, bueno, tenemos que encontrar nuevas maneras de comunicar la ciencia, maneras más novedosas, maneras que de alguna forma penetren y lleguen a la gente de una mejor manera para que se apropien de esos conocimientos. Fue así que junto con los jóvenes investigadores en neurociencia y con un hermoso grupo de gente del palo del teatro y de la comunicación, formamos lo que fue Takuru Teatro, un grupo dedicado a la comunicación de la ciencia a través del arte. Con este grupo logramos hacer varias obras, que ahora solamente les voy a mostrar algunas, como por ejemplo Hormigas al Poder, que fue nuestra primera. Nuestro público objetivo era la educación primaria, es decir, chicos del nivel primario. Esta obra en particular trataba sobre la memoria y el aprendizaje, las distintas áreas cerebrales que están implicadas en estos procesos, contando, por supuesto, estos conceptos científicos, y por ahí pueden ser un poco más duros y acartonados, de una manera mucho más desestructurada, como ustedes pueden ver en la siguiente foto, con vestuarios, con chistes, con canciones y demás, es decir, contándolas a través de una historia. ¿Por qué? Porque nos parecía que las historias bien contadas siempre nos dejan algo, y como les decía al inicio de esta charla, tienen un poder transformador en la gente.
Después de esta experiencia, que fue la primera que hicimos con Hormigas al Poder, nos animamos con el público secundario, que nos parecía también un desafío poder llegar a los adolescentes y a las adolescentes, lo cual también requería un cierto manejo particular y, por supuesto, alguna temática que fuera de especial atención o de especial interés para los adolescentes, que tuvo que ver entonces con el placer, el amor, el consumo de sustancias alucinógenas y de distinto tipo, y cómo estos procesos eran llevados a cabo dentro de los circuitos cerebrales, ¿sí? También, nuevamente, con una estética renovada que tenía que ver con nuestro nuevo público, por supuesto que eran adolescentes, llevamos adelante funciones en la cantidad de lugares que ustedes no se imaginan, o sea, ferias, paseos, escuelas secundarias, la calle misma, en las sierras de Córdoba, hicimos funciones por todos lados. Finalmente hicimos una tercera apuesta que fue Hipatia soy yo, una obra que trataba sobre la astronomía y sobre el papel que juega la mujer, el rol de la mujer en ciencia, una obra que ya estaba dirigida para un público adulto, en la cual intentábamos abordar el estudio del cielo y de cómo la humanidad se comunica con los astros, ¿sí? Esa obra también la pusimos en escena en el 2019, después vino la pandemia y bueno, mucho más no pudimos hacer con esas funciones, pero pronto habrá noticias respecto a esto. Pero ¿qué quiero decir o para qué cuento esta historia que me tiene quizás como protagonista principal o algo así? Es si se puede o no se puede usar el teatro para educar ciencias. Y yo digo que sí, y creemos firmemente que sí se puede. Hay muchísimas pruebas de ello. Ustedes recordarán y sabrán el video de las chicas acá explicándonos y contándonos la mitosis. Ahí nos largan el videíto. Con el tema de Shakira, un proceso súper complicado, proceso celular como bastante heavy, ¿no? Explicado a través de una canción. Y fíjense lo importante y el grado de abstracción que tienen que tener las chicas y el conocimiento profundo del proceso de mitosis para poder volverlo canción. Los cromosomas se estructuran, la membrana nuclear desaparece en el citosol. Divinas, las amé. Cuando vi este video, las amé. Yo lo puedo saltear de acá, ¿no? No me estaría dando mucha bola. Ahora sí. Entonces creemos que el teatro es una excelente forma para poder comunicar y enseñar ciencia, ¿sí? Es un lenguaje en el cual tiene a nuestro cuerpo como herramienta, y todos y todas tenemos un cuerpo, todos y todas podemos usarlo de mejor o peor manera para poder comunicar y decir cosas. El teatro nos promueve la creatividad, el intercambio y la interdisciplina con distintos lenguajes, fomenta el trabajo colectivo y la interdisciplinariedad con otras asignaturas, y además se transforma en una actividad disruptiva que va a cambiar un poco o complementar, si se quiere, la enseñanza clásica y formal o el sistema clásico y formal de enseñanza y aprendizaje. Siempre teniendo en cuenta la cita esa del Fabri que tenemos ahí abajo, que un evento novedoso puede ayudar a mejorar la memoria. Es así que con nuestro grupo empezamos a dictar talleres en distintos espacios para que podamos usar desde la escuela el teatro como una estrategia para poder enseñar esos contenidos que por ahí son más duros, son más difíciles de entender, cuestan más, porque obviamente no podemos tener un evento novedoso en cada clase porque si no ya deja de ser novedoso, pero quizás con aquellos conceptos, con aquellos temas que sabemos que ya son difíciles de aprender para los chicos, podemos llegar a meterles esta novedad o esta aproximación desde el teatro para poder hacer que esos conocimientos puedan ser apropiados de manera más efectiva, ¿sí? Obviamente, haciendo estos talleres nos hemos divertido un montón y también la gente que los hacía con nosotros se han divertido. Pero hoy me gustaría dejarles, para que se queden con algunos tips en su casa, para que puedan aplicarlos si es que se animan, algunos tips de lo que yo llamo el recetario de las hormigas, que tiene que ver con una serie de pasos que nosotros fuimos siguiendo a la hora de poder llevar adelante nuestras funciones de las obras de teatro. Voy a utilizar particularmente algunos ejemplos que hemos utilizado con la segunda obra de nuestro grupo, El placer de ser hormiga, pero más o menos hemos seguido los mismos pasos para las tres obras.
Y estos 10 pasos están acá numerados, fíjense: definir un tema, el público, recopilar información, definir conceptos puntuales, elegir una historia, enriquecer la historia, improvisar, escribir, ensayar y, por supuesto, montarla y ponerla en escena, ¿sí? Creo que uno de los temas más importantes es definir qué es lo que vamos a contar y el público. Ahí eso va a estar, por supuesto, de acuerdo a quienes le vamos a estar mostrando la obra o el producto artístico que vamos a presentar. Pensemos escuela primaria, escuela secundaria, si lo vamos a presentar al frente de nuestros compañeros o al frente de toda la comunidad educativa. Eso tiene que estar bien definido porque nos va a estar marcando precisamente qué tipo de lenguaje vamos a utilizar en nuestra obra o en nuestro producto artístico, ¿sí? Entonces, muy importante definir el tema. Puede ser de la currícula de biología, de la currícula de matemática, de física y demás. Ya vamos a ver cómo a lo largo de la presentación y a medida que pasemos por los distintos puntos, también vamos a hacer una interrelación con otras asignaturas de la currícula escolar. Bien, otro punto importante, entonces, el tercero, es recopilar la información. Para el caso del placer de ser hormiga, nosotros sabíamos que íbamos a hablar de neurociencias, que era lo que nos interesaba hablar, íbamos a hablar de drogas, cerebro, amor, placer, y para eso recurrimos a un montón de fuentes de información que tenían que ver con neurociencias, papers, el mundo de las hormigas, libros de divulgación, el material que se da para la educación, para el Programa Nacional de Educación Sexual Integral, la ESI, y también de acuerdo a las políticas de Cedronar, ¿no? Siguiendo las políticas de Cedronar. Todo esto forma parte de la base teórica de la cual partimos para poder tener los conceptos más duros, si se quiere, que íbamos a estar compartiendo en nuestra obra. Lo mismo pasaría en el caso de ustedes en sus aulas. El siguiente paso es definir conceptos puntuales. No se puede abarcar todo y en esto tenemos que ser muy claros, ¿sí? Hay conceptos puntuales que tienen que ser definidos y son los que vamos a elegir por alguna u otra razón. Nosotros, para nuestra obra El placer de ser hormigas, elegimos el circuito de recompensas, que es una serie de estructuras cerebrales muy antiguas, presentes en todos los mamíferos, desde una rata hasta un ser humano, y que es un circuito que se activa cuando realizamos acciones que nos dan placer. Y estaba implicado en el uso de drogas, en el amor y, por supuesto, también en el placer propiamente dicho. Entonces, era como un eje central de nuestra obra de teatro. Siguiente paso, desde ese concepto central pueden surgir en el transcurso un montón de preguntas y dudas, y de hecho una obra no tiene por qué ser un producto acabado. Es más, a mí me parece mucho más interesante cuando una obra genera más preguntas, más interrogantes, cuando la gente que está mirando la obra, cuando el espectador sale de ahí con más preguntas que respuestas. Me parece que una obra de teatro ha cumplido con su objetivo, o sea que tenerlo en cuenta esto. El siguiente punto fue, y es importantísimo, elegir una historia. Y acá los chicos y las chicas tienen una inventiva terrible y no me caben dudas de que van a tener miles de ideas distintas que pueden ser reales, no reales, históricas o no históricas. Y ahí es donde puede haber intercruzamientos con otras materias, como por ejemplo con historia, con geografía, etc. Particularmente para El placer de ser hormiga, nosotros elegimos una historia en la cual dos hormigas científicas, Bernarda y Federica Solenopsis, llamadas así en honor a Bernardo José y Federico Leloir, los dos premios Nobel argentinos en ciencia, intentan investigar el cerebro humano para poder conquistar el mundo. Tenían un ayudante, la cucaracha Gregorio, su nombre se lo debe a Gregorio Samsa, de la Metamorfosis de Kafka, y así elegimos esta historia que iba a ser la base para ir desenredando nuestros conceptos puntuales que queríamos transmitir hablando de ciencia, ¿sí? El siguiente paso, hay que enriquecer la historia, y esta la interdisciplina es fundamental. ¿Cómo enriquecimos la historia? A través de la literatura, de la música. Así echamos manos de las historias de Casiperro muerto del hambre o del sapo en Buenos Aires, en las cuales el perro y el sapo miraban a los humanos extrañados y a todo lo que sucede alrededor de la humanidad desde su lugar de perro, desde su lugar de sapo, para poder nosotros, desde nuestro lugar de insectos, poder hacer también esa separación y poder enriquecer la historia. Así también con música y con los dibujitos animados. Nosotros queríamos que tuviese de los 80, entonces también tenía una fuerte carga de estética de la música de los 80.
Improvisar muchísimo, que en esto entra mucho el juego y que los chiques van a tener montones de ideas para improvisar. Muy importante llevar un registro, la bitácora para cualquier teatrero es fundamental, ¿sí? Entonces llevar una anotación de todo lo que se va haciendo durante el proceso para poder tener un guión finalmente, que es lo que uno termina escribiendo, y después delirarla a la hora del montaje y de la puesta. Puede ser muy simple con las cosas que uno tiene en casa o incluso, por supuesto, conseguir un poco más de fondos y poder hacer vestuarios y escenografía un poco más complejas, ¿no? También de esta manera lo que nosotros intentamos hacer es generar material didáctico para que se pudiera usar en las aulas después de haber visto las obras y que tenían que ver también con distintos recursos, incluso recursos que estaban tanto de manera digital o recursos que se utilizaban que se los dábamos directamente físicamente nosotros. ¿Qué intento decir con todo esto? Que para inspirar para innovar es animarse a más, es intentar nuevas estrategias, intentar traer nuevas metodologías a la educación para poder mejorar y hacer que nuestros y nuestras estudiantes tengan mejores capacidades y, por supuesto, la capacidad de desarrollarse plenamente como personas. Muchísimas gracias por su atención y espero verlos muy pronto.